Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abner Pérez y estoy emocionado de empezar este espacio, este audio. Soy un aprendiz cristiano y por ello mismo el nombre de este podcast se llama así, El Aprendiz Cristiano. Lo que pretendemos todos los creyentes es aprender y bueno, yo al igual que todos soy un aprendiz de la vida cristiana. Así que espero puedan acompañarme en este tiempo de reflexión. Trataré de hablar cosas simples de la Biblia, pero profundas y muy poco aclaradas o quizá por la misma simplicidad del tema. Muchos teólogos o expositores bíblicos pasan por alto o presuponen que se sabe ya, y por ende se saltan puntos simples a la hora de predicar en la iglesia, o en las células o grupos de estudio. Aclarar que el Evangelio es simple, gloria a Dios por ello. No es complicado, no hay que tener un cierto grado de capacidad intelectual para entender el Evangelio. En los últimos meses me he tomado el tiempo de ver YouTube, todos conocen qué es YouTube, ¿verdad? Y otras redes sociales. He mirado canales de cristianos que hablan con tanta grandilocuencia, creyendo que el Evangelio trata solo de cosas intelectuales. Si bien es cierto en gran manera, pero esa no es la verdad. O al menos no toda la verdad. No todos estudiamos filosofía, ni somos doctores de teología. Queremos saber más de la Biblia. Y cuanto más simple, mejor. De hecho, me gozo con aquellos expositores que simplifican las grandes verdades teológicas para que el creyente común pueda entender. Dicho esto, quiero hacer este podcast tocando temas bastante comunes, creo hasta conocidos, en la esfera cristiana. Lo que pretendo con esto es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, este es el primer podcast que grabo, y mientras pensaba qué grabar o qué podcast hacer, dije, hay que empezar por lo básico. Lo básico en todo creyente es empezar conociendo su Biblia, un libro único. Pensándolo bien, es totalmente razonable, de hecho tiene lógica, invertir unas pocas horas de toda la vida en comprender la Biblia. De veras, hay que hacer el esfuerzo de invertir algo de tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Después de todo, la Biblia tiene enseñanzas profundas sobre la vida y sobre la muerte. Durante siglos ha sido el libro de mayor venta. Cualquiera que diga ser una persona algo informada debería entender lo básico de su contenido. La Biblia no ha cambiado. Así que, a pesar de lo que digan los escépticos y críticos, lo lógico es que usted la conozca por sí mismo, para su crecimiento espiritual y, por supuesto, para su propio bien. La Biblia es una colección de libros, y podemos hacer una pequeña descripción de la Biblia. Y aquí tenemos un libro que fue escrito durante 1500 años, escrito a través de 40 generaciones, escrito por más de 40 autores de todo trasfondo social, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, hombres de estado, eruditos, etc. Moisés, un líder político, educado en las universidades de Egipto. Pedro, un pescador. Amós, un pastor de ovejas. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Escrito en diferentes lugares. Moisés en el desierto. Jeremías en un calabozo. Daniel en un monte y en un palacio. Pablo dentro de una prisión. Lucas mientras viajaba. Juan en la isla de Patmos. Otros en los rigores de una campaña militar. Escrito en diferentes tiempos. David en tiempos de guerra. Salomón en tiempos de paz. Escrito en diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde las alturas del gozo y otros desde las profundidades del dolor y de la desesperación. Escrito en 3 continentes, Asia, África y Europa. Escrito en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Finalmente, sus temas incluyen cientos de tópicos controvertidos. Aún así, los escritores bíblicos hablaron con armonía y continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Es una historia maravillosa que se encuentra en este libro, la Biblia. Así que, de este bello libro, de esta hermosa historia, es lo que vamos a analizar, de una manera simple y sin usar una terminología demasiado teológica, como había comentado anteriormente. Sin lugar a duda,
lo más especial de la Biblia es que afirma ser la palabra de Dios. Y es que Dios les dijo a determinados hombres lo que quería que escribieran, y ellos lo escribieron. La mayoría de estos hombres fueron llamados profetas. Hoy pensamos que los profetas eran aquellas personas encargadas de predecir el futuro. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, un profeta era un mensajero que comunicaba las palabras de Dios al pueblo. A veces, el mensaje tenía que ver con eventos futuros, pero en la mayoría de los casos se refería a la vida diaria. Dios guió a los profetas de tal manera que escribieran exactamente lo que Él quería. Al mismo tiempo, Dios permitió al escritor humano que registrara su palabra, la palabra de Dios, en el estilo propio del profeta, pero sin error. Los profetas escribieron las palabras de Dios en rollos, generalmente hechos de piel de animal o de papiros de fibra vegetal. Los documentos originales se llamaban autógrafos. Debido a que los autógrafos originales eran frágiles y duraban muy poco, se hicieron copias de los rollos. Vaya, imagínense nada más, ¿cuántas copias? Y todas escritas a mano. Los escribas fueron tan exactos en su transcripción que cuando los rollos del Mar Muerto, escritos en el año 100 antes de Jesucristo, fueron hallados y comparados con los manuscritos frutos de sucesivos copiados y recopiados durante un periodo de hasta 1000 años más tarde, o sea, 900 años después de nuestro Señor Jesucristo, no se encontraron diferencias significativas en el texto. Aquellos hombres estaban absolutamente convencidos que alterar el texto traería la desaprobación de Dios. Así que tenemos suficientes razones para estar seguros que lo que tenemos hoy es esencialmente lo mismo que escribieron los profetas. Verdaderamente, afirmamos que la Biblia es un libro único, bajo cualquier criterio. Sin duda, la Biblia es el libro más citado, el más publicado, el más traducido y el de mayor influencia en la historia de toda la humanidad. Cuando empezamos a navegar a través de la Biblia, será de ayuda saber que las Escrituras están divididas en dos secciones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Históricamente, el Antiguo Testamento fue subdividido en otras dos secciones. Quiero que presten atención a lo que voy a decir. La Ley de Moisés, a veces llamada también la Torá, los libros de Moisés o simplemente la Ley. Los libros de los profetas. Posteriormente, una tercera sección llamada Escritos fue subdividida o separada de los libros de los profetas. En las Escrituras, la frase «la ley y los profetas» es una manera de referirse al Antiguo Testamento en su totalidad, el cual incluye aproximadamente el 66% del contenido total de la Biblia. La segunda gran división de la Biblia se llama Nuevo Testamento. Así que es de suma importancia no olvidar las dos grandes divisiones de la Biblia. Lo fundamental es recordar que la Biblia proclama ser la palabra de Dios. En ella y a lo largo de sus páginas, su contenido nos declara que podemos conocer a Dios. Esto es maravilloso. Podemos conocer a Dios. Quiero poner un ejemplo, un tanto simple para muchos. Y es que podría afirmar lo siguiente. Usted tiene una persona a quien ama, a quien aprecia, ¿no es así? Pues bien, supongamos que esa persona tiene un libro. Y en ese libro incluye todo lo que le gusta, todo lo que le enoja, todo acerca de su personalidad y carácter. Seamos sinceros, usted trataría de leer ese libro, ¿no es así? Usted trataría de quedar bien con esa persona y trataría de conocer a esa persona más íntimamente a través de ese libro. Podría tal vez hasta comprender cuál es su comida favorita, por supuesto. Usted trataría de leer ese libro por lo menos 1 o 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque ama a esa persona y quiere conocerle. ¿No es así? Pues bien, ¿cómo nosotros decimos amar a Dios y no leemos la palabra? No leemos su libro. Esa persona que nosotros decimos amar es Dios y sí tiene un libro. Se llama Santa Biblia. Y esto es todo por hoy. Gracias por haber escuchado este primer programa, El Aprendiz Cristiano. Te invitamos a que nos sigas en Spotify para que la aplicación te avise cada vez que subamos un nuevo audio. Así que, hasta la próxima ocasión.